tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale
Iglesia, un abrazo especial. Dios les continúe bendiciendo. Nuestra tarea en este tiempo de tanta dificultad es sanar a las personas que están heridas. El título que Dios nos regala para el día de hoy es Seamos sanadores heridos. El título de sanador herido se lo dan algunos teólogos al Señor Jesús basados en el libro de el profeta Isaías. Porque el profeta Isaías tiene una particularidad. El profeta Isaías narra todo lo que pasó con el Señor Jesús con unos detalles diferentes a los de Mateo. Entonces Isaías dice que le desnudaron, que le pegaron de una manera brusca, que le arrancaron la barba. Isaías tiene, hablando de la crucifixión del Señor Jesús, Isaías tiene la capacidad de contar algunos detalles proféticamente que no son muy narrados en Mateo. Y algunos personajes eruditos en la palabra del Señor hablan del Señor Jesús como el sanador herido, porque aún estando herido y en dificultad, tuvo la posibilidad de sanar. El texto que el Señor nos regala hoy es Mateo capítulo 14 del versículo 1 en adelante. Primeramente, vamos a encontrarnos con una historia que es la muerte de Juan Bautista. Pero me encanta porque en contraposición, a partir del versículo 13, se encuentra la alimentación de los 5,000 hombres. Quiero decir 5,000 hombres porque la palabra únicamente contaba, en esta época únicamente se contaban las cabezas de la familia. Entonces, por el hombre, ahí no están incluidas las mujeres, no están incluidos los hijos que tenían dentro de casa. Entonces, cuando se dice 5,000 hombres, es para que literalmente el lector se imagine que eso hay que bajito multiplicarlo por 3 o por 4. Porque había una esposa y mínimo en una familia judía que eran de 7, 8, 10 hijos, pero contemos de a 2 o 3. O sea, este milagro de la alimentación pasó bajito en 25,000, 30,000 personas, más o menos. Entonces, la Biblia es experta en contraponer o encontrar en contraposición situaciones de mucho dolor, situaciones muy álgidas, situaciones de mucha escasez como en esta época, pero hay un milagro de parte del Señor. Y a través de predicaciones como estas, Dios nos invita a ser sanadores heridos. Por lo general nosotros cuando estamos heridos queremos que nos consuelen, queremos que nosotros seamos los que seamos cuidados. Y la palabra del Señor como que nos capacita para que en el momento de la dificultad, así nosotros estemos lastimados con algo coyuntural encima bien pesado, tengamos la capacidad de sanar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación a través del título Seamos sanadores heridos, en nuestro título. Mateo 14:1 dice: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama del Señor Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Pero porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Verso 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y cuando fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron la noticia al Señor Jesús. Oyendo el Señor Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Verso 14.
Y saliendo el Señor Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. El Señor Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces, dice el versículo 19, mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y el versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo ser sanadores heridos? El sanador herido tiene una dificultad, y es lo primero que vamos a ver como primer punto de predicación o primera orientación. El sanador herido trabaja en la dificultad. Mira, el ser humano es muy dado a que cuando está en problemas se cierra, se encapsula, no quiere que nadie le hable, y es una condición normal. En esta historia, que ya es muy conocida, y saben la relación que Juan Bautista era primo, era un familiar del Señor Jesús, pues claro que había un dolor, porque a Juan le habían cortado la cabeza. Claro que sí. El Señor Jesús se dirige quizá al monte a orar, pero llega un punto en que la sociedad lo intersecta. Y el Señor Jesús tiene la facilidad de seguir trabajando en la dificultad. El versículo 14 del capítulo 14 de Mateo nos dice: y saliendo el Señor Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ustedes se dan cuenta que el eje transversal del ministerio del Señor Jesús siempre fue la compasión. Él por compasión sanaba al leproso, por compasión sanó a Bartimeo, el hijo de Timeo, en Marcos capítulo 10, por compasión sanó a todas las personas, y movido a compasión, y teniendo compasión de ellos, y teniendo compasión del cuadrapléjico, y teniendo compasión del lisiado, y teniendo compasión le dijo. La compasión siempre estuvo en el ministerio del Señor Jesús. Y según lo que nosotros estamos experimentando en nuestra vida, el Señor Jesús hubiese muy fácilmente podido decir: hermanos, yo estoy muy bloqueado, estoy muy triste porque acaban de matar a un familiar mío, yo en este momento no puedo servir. Pero en ese momento el Señor Jesús perdería el título del sanador herido. O sea, lo que nosotros debemos entender es que nosotros no servimos cuando estamos bien. Y cuando estamos heridos nos refugiamos. No, nosotros servimos porque es la voluntad del Señor, así estemos bien y así estemos heridos. Porque si no, siempre que nosotros estemos mal, vamos a tener una excusa para poder tirar la toalla y no hacer lo que tenemos que hacer. O sea, al final de la historia, el Señor Jesús termina movido a compasión y alimentándoles a ellos. Bueno, que es el segundo punto, pero el Señor Jesús termina movido a compasión y sanando a los que de ellos estaban enfermos, porque en su ministerio siempre estaba la compasión. Primer punto de reflexión hablando de trabajar en la dificultad. La iglesia en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, no puede dejar de trabajar y no puede escudarse en que es que yo también tengo problemas. Pues imagínate el problema que el Señor Jesús estaba teniendo, la muerte de un familiar. Y aún así tuvo que seguir haciendo lo que su compasión le dictó que tenía que seguir haciendo. O sea, lo que intenta corregir el texto bíblico y esta enseñanza del Señor Jesús es no ser compasivos únicamente cuando estamos bien. De hecho, la verdadera compasión se mide, según la vida del Señor Jesús, en el momento que estemos en dificultad. En el momento que estemos en dificultad es que podemos medir la compasión. No en el momento donde todo nos sobra, no en el momento donde todo es felicidad, no en el momento, o sea, en estos momentos no se mide ni la compasión, ni la alegría, ni la generosidad, ni la comprensión. Nada se mide cuando todo está bien, porque cuando todo está bien es muy fácil hacer las cosas, pero cuando todo está mal es totalmente difícil hacerlo. Primer punto de predicación: trabajar en la dificultad. La compasión no se muestra únicamente cuando estamos bien. La compasión se muestra cuando estamos mal. Lo segundo que muestra para poder ser
sanadores heridos es adherirnos al plan de Dios. El problema que nosotros tenemos, y por eso cuando vamos a tratar a un enfermo, no únicamente físicamente, sino de la mente o del alma, nosotros no somos efectivos en el tratamiento con la enfermedad del mundo, llámese lo que sea, problemas mentales, problemas emocionales, problemas sentimentales, problemas de sanidad física, lo que sea. Muchas veces la iglesia no es efectiva porque intenta trabajar en su propio plan, no en el plan de Dios. Mira, Mateo 14, en el verso 15 y 16 dice lo siguiente. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. El Señor Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí se muestran dos planes. El plan de los discípulos, versículo 15, y el plan del Señor Jesús en el versículo 16. Mira, los discípulos son muy lógicos. Son muy lógicos. El Señor es ilógico. Hermano, ni teniendo todo el pan de la región podían alimentar 30,000 personas. O sea, era absurdo. O sea, era absurdo. Y no alimentar de un pancito, porque es que nosotros necesitamos entender una cosa. Bueno, dos explicaciones. Primero, el pan no era como el de nosotros, que era un pancito así chiquitico, de 200 o 300 pesos, no. El pan era como un hojaldre grande, para que ustedes me entiendan. Pero la segunda explicación es que la palabra dice que comieron y se quedaron, o sea, y que quedaron saciados. O sea, que no fue únicamente una pieza de pan, sino que fue algo que los pudo saciar. Y de los que se saciaron, después de no comer nada más porque no podían, porque estaban muy llenos, después de eso, dice que recogieron algunas cestas, ¿ok? ¿Qué te intento decir con esto? Es ilógico, espero que usted me entienda, es ilógico que nosotros tratemos de ser lógicos cuando de la provisión del Señor se trata. Es ilógico, o sea, es ilógico hacerlo. Yo tengo en mi cabeza, estaba haciendo mi devocional, un texto que leí en mi celular desde la semana pasada, y, y la viuda que se encuentra con el profeta hace lo más ilógico de la vida, ¿no? El profeta le dice, prepárame primero a mí. O sea, una viuda que está que se muere, ¿cierto? Hago esto y comemos un poquito y nos dejamos morir. y, y el profeta le dice, hazme primero, que es la síntesis bíblica, ¿no? Porque, paréntesis, de este texto, cuando el profeta le dice a la viuda, hazme a mí primero y después come tú, hay gente que malinterpretando el pasaje dice que el profeta fue muy egoísta. No, aquí se está intentando decir que primero es Dios. Éxodo 20, primero Dios. Deuteronomio capítulo 5, primero Dios. La viuda que se encuentra con el profeta, primero Dios. Acusan al Señor Jesús a través de Pedro de que tus discípulos no pagan impuestos. Ve y saca un pez y saca un estatero y paga por mí, primero Dios, y después por ti. O sea, la síntesis bíblica es primero va Dios, y si primero está Dios, todo fluye con los seres humanos. O sea, no es egoísta pues del profeta, no es egoísmo del profeta, perdón, cierro el paréntesis. Y yo tenía eso en mi cabeza y lo he tenido, y yo digo, la lógica del Señor es muy ilógica. Porque en tiempo de pandemia, ¿qué es lo que tenés que hacer? No sé, pensar quizá como la manera de los discípulos. Los discípulos le dicen preocupados, mande a la gente a sus casas, porque la gente no tiene que comer. El Señor Jesús dice, yo no creo que lleguen a sus casas, por eso denle ustedes de comer. Es algo ilógico. Pues nosotros, ¿de dónde le vamos a dar? No, que únicamente tenemos este poquito. Ok, a través de ese poquito podemos alimentar. Mira, si nosotros no nos adherimos al plan de Dios, no vamos a poder sanar a la gente en la tierra. No vamos a poder hacerlo. Porque en nuestras fuerzas es imposible. Mira, yo he conocido muy buena gente con muy buen corazón, pero al final se fatigan y terminan hasta saliéndose de las iglesias porque creen que todo su esfuerzo se fue como arena en saco roto.
que todo su esfuerzo se fue como agua entre las manos, que todo lo que sirvieron al final no fue recompensado y no fue reconocido. Pero algunas veces esas personas estaban trabajando en sus fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Porque llega un punto en que nuestras fuerzas llegan a un límite. Y a partir de esa fuerza, si no te apoyas en la misericordia y en la fuerza del Señor, no lo vas a poder hacer. El segundo consejo bíblico para hoy es adherirnos al plan de Dios. No sigamos trabajando en nuestras fuerzas, porque en nuestra fuerza vamos a empezar a calcular, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar comida a toda esta gente? En nuestras fuerzas empezamos a decirle, no, envía a la gente hacia su casa. O sea, nuestras fuerzas son limitadas. Por eso, cuando estamos con el Señor Jesús, si nosotros somos los discípulos, mandamos la gente a su casa, decimos que no hay con qué alimentarlos y nos desesperamos. Pero si trabajamos en el plan de Dios o en sus fuerzas, entendemos que Él dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Y cómo lo vamos a hacer, amada iglesia, en este tiempo particular y coyuntural de la pandemia? Adhiriéndonos al plan de Dios. Si nosotros seguimos trabajando en nuestras fuerzas, hermanos, vamos a tener problemas. Mira, coloquemos un asunto coyuntural que es de las cosas que más ha escaseado en este tiempo. En estos 14 meses que llevamos de pandemia, lo que más ha escaseado es el dinero. Y yo quiero, pues, que después de que vean esta predicación, alguien me escriba por el interno y me diga, a mí me sobra plata todos los meses del sueldo. O sea, yo quiero que alguien me diga eso. ¿A quién le está sobrando el dinero? Hermano, es inverosímil pensar que a alguien le puede sobrar dinero en tiempo de pandemia, porque hay que ayudar a más gente, porque las cosas se encarecieron, hay cosas que están más escasas y toca pagarlas más. Dependiendo de la situación en la cual usted lo mire, hay cosas que a usted el dinero no le alcanza. ¿Qué te intento decir con esto? Si nosotros tenemos un pensamiento lógico de nuestro dinero, nos vamos a volver locos. Porque si usted es de las personas que hace un presupuesto, las cosas que usted tiene que pagar en el mes son superiores al dinero que le llega en su mensualidad. Si es que usted todavía está trabajando, si es que no lo han despedido o por ahí se quedó sin empleo o la empresa cerró, o sea, estamos hablando de que usted sea una persona que todavía tenga un empleo y reciba alguna asignación salarial. Si nosotros somos honestos y nos ponemos la mano en la mente y en el corazón, entendemos que el dinero que nos estamos ganando no es adecuado y no es suficiente para pagar todo lo que tenemos que suplir. Si usted se pone a pensar de forma lógica, usted se vuelve loco. Si usted confía en Dios, usted pasa el mes. De eso se trata la vida cristiana, de entender que Dios tiene un mejor plan y que con Él las cosas siempre pasan porque pasan. No nos vamos a preguntar nosotros cómo, porque muchas veces Dios está interesado en bendecirnos y no decirnos el cómo. O sea, Dios sencillamente te bendice y no entiendes al final de mes, ya que me metí con este ejemplo, no entendés al final de mes cómo pudiste pagar la cuenta y te quedaron 100,000 pesos en el bolsillo. Dios mío, ¿cómo? Dios lo hizo de nuevo. Algo así pasa. Y lo tercero que pasa acá, yo creo que tiene que ver con que la época de dificultad, o sea, en la dificultad Dios multiplica. Es el tercer punto de predicación. En la dificultad Dios multiplica. Sigo con el punto anterior, pero estamos en el tercero. ¿Te das cuenta que la lógica dice que en pandemia hay que ahorrar lo que más se pueda? ¿Que en dificultad hay que ahorrar lo que más se pueda? Sí, pero eso es un pensamiento muy de una mente natural. La pregunta es, ¿en una pandemia darías todo lo que tenés? Es la pregunta que yo te hago. No, ¿cómo se te ocurre? Antes toca guardar. En la dificultad toca guardar, te dice tu mente. Dios dice en la dificultad tenés que sembrar. Dios mío, y aquí nuestra mente empieza a pelear. Y aquí usted quiere pelear conmigo. O sea, ¿cómo trae este sujeto un mensaje de que en la dificultad toca ser generoso? ¿Cómo? Hermanos, en la dificultad cuando toca ser generosos. Si usted es generoso de lo que le sobra, no pasa nada. Ejemplo del rico y la viuda, ¿no? Una que saca todo lo que tenía y dio todo lo que tenía. El Señor Jesús dijo, esa regresó a su casa, con más gozo en su corazón y más reconciliada, porque el otro dio de lo que le sobraba. Ella dio todo lo que tenía en tiempo de dificultad. ¿Dios la premió? Sí. ¿De qué se trata la vida?
que nosotros nos demos cuenta de qué tan generosos o qué tan misericordiosos somos en el momento de la dificultad. Hermano, ser generoso con la nevera llena es muy sencillo. Es muy fácil dar de lo que te sobra o dar de lo que tenés en abundancia. Es muy fácil. Pero lo difícil es seguir siendo disciplinado en las cosas del Señor, aun cuando todo está patas arriba. Mira, lo que hay que decirlo, hay que decirlo. Una de las cosas que más demostró esta pandemia es que la gente le era fiel al Señor porque estaba bien. Y no estoy hablando únicamente de las finanzas, hablo del congregarse, de las finanzas, de demostrarle que Dios es nuestro Señor y Salvador en todas las cosas. Cuando las cosas se colocaron mal en tiempo de pandemia, la gente no siguió mostrando la misma fidelidad al Señor. Y esto es una tristeza para el Señor, porque eso demuestra que la gente estaba entretenida, no convertida. Y son dos cosas totalmente diferentes. Mira, las cosas se multiplican cuando nosotros en la dificultad hacemos lo que tenemos que hacer. Mateo 14:19 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mira, si nosotros pensamos en este milagro, es un milagro que en el versículo 19 dice que las cosas no se multiplicaron en la mano del Señor Jesús. La palabra del Señor dice que el asunto se multiplicó cuando los discípulos lo dieron a la gente. Y aquí nuestra mente ya hizo ¡push! Porque si nosotros pensamos en el orden del milagro, el Señor Jesús no multiplicó los panes en su mano. Voy a decir una cosa que es muy chistosa, pero usted sí me va a entender. Si el Señor Jesús multiplica los panes en sus manos, se llena de pan y se muere ahogado por pan. Las cosas no se multiplicaron en la mano del Señor Jesús. El versículo 19 dice que el Señor Jesús lo dio a sus discípulos y que los discípulos lo dieron a la gente. Y cuando los discípulos lo dan a la gente es que acontece el milagro. Las cosas se multiplican cuando das, no cuando retenés. Otra vez tu cerebro está peleando con vos en este momento. Pero ¿cómo voy a dar en pandemia? ¿Cómo voy a dar en dificultad? Pues claro, es la única manera. El pan y los peces no se multiplicaron en las manos del Señor Jesús. Se multiplicaron cuando los discípulos lo dieron a la gente, porque ahí es cuando decimos coloquialmente que el pan compartido llena. Nosotros que en Colombia tenemos tantos dichos y tantos adagios populares. El pan no se multiplica en la mano de los discípulos incluso, porque si se llegase a multiplicar en la mano de los discípulos, mueren ahogados por pan. Perdónenme el ejemplo, pero así usted me entiende mejor. Si los discípulos, si en las manos de los discípulos o en las manos del Señor Jesús se multiplica, se ahogan con la cantidad de pan que hay. Pero cuando lo iban pasando a cada persona, volteaban y todavía había más pan y seguían dando. Y volteaban y todavía había más pan y seguían dando. Cuando das es que se multiplica. El que siembra cosecha. Es una ley bíblica, no es un invento mío. El día que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros sigamos demostrando la misma misericordia aún en tiempo de dificultad, las cosas cambian. Varias verdades acerca de este pasaje bíblico, ya sacando el tercer punto de predicación. Lo primero es que Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios necesita poco y tu voluntad para hacer mucho. ¿Cuánto tenemos? Aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Era imposible, lógicamente pensando que a través de ese poquito de comida se iban a multiplicar y a comer y a saciar tantas personas. Pero Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios necesita poco y tu voluntad para hacer mucho. La palabra del Señor es muy clara en darnos, ¿cómo te explico? En darnos algunos lineamientos y algunas órdenes. Yo estoy muy convencido que en este tiempo de pandemia y de dificultad, Dios ha puesto muchas cosas en la mente y en los corazones de las personas. Y las personas no han obedecido porque piensan que se van a quedar sin nada.
Yo estoy muy convencido, porque es que la palabra del Señor no miente. Algunas veces llegan como esos pensamientos o esos sentir en tu corazón que vos decís, Dios me puso en el corazón a hacer tal cosa. Y vos empezás a maquinar y empezás a sacar cuentas, no, pero ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo voy a hacer? Hermanos, perdón, si Dios te dice algo, hacelo. Es una prueba de fe. Mira, todo el mundo está hablando de la multiplicación y de varias cosas, pero cuando el Evangelio nos cuenta que un niño tenía estos 5 panes y 2 peces, el milagro está centrado en el niño, que es de lo poco que mencionamos en la historia. A ver, me explico. No era normal que un niño estuviera solo sin papá y mamá. Y ahí no se dice que fue el papá y la mamá, dice que un niño. He aquí yo encontré un niño que tenía 5 panes y 2 peces. No es habitual un niño con esa cantidad de comida, porque los panes eran grandísimos, así. Y 2 peces. Un niño sin sus papás en la época, no, no es muy habitual. Y lo segundo que cuenta la historia referente al niño es que el niño sí se despojó de todo lo que tenía para que muchos pudieran comer. ¿Te das cuenta cómo quedaría esta historia un poco más lógica, hablando de lo lógico y de lo ilógico que es el Señor? Una historia lógica. Yo tengo 5 panes y 2 peces. Déjeme aquí 2 panes y 1 pez. Y yo le entrego 1 pez y 3 panes. Miren a ver qué pueden hacer con eso. No. Aquí el milagro se gesta porque hubo un personaje que se quedó sin nada de lo que tenía. El niño entrega los 5 panes y los 2 peces y se quedó manicruzado. La historia es más o menos, en su consecuencia, la historia nos intenta contar que este niño no va a estar solo. Los papás lo habían perdido por un momento, los papás estaban descansando, los papás estaban haciendo algo, que esa era la comida de toda la gente de su casa y él la entregó. Aquí hay una historia de generosidad para que otros puedan tener. Aquí hay una historia de un niño que entrega todo lo que tiene de forma atípica. Es el segundo niño que se ve solo en toda la Biblia. El otro fue el Señor Jesús, que a los 12 años se perdió en el templo. No hay niños solos en la cultura judía. No los hay. Están siempre con papá y mamá. De hecho, cuando el Señor Jesús se pierde en el templo, puedes ver el desespero de la Virgen María y de José. ¿Cómo te pierdes? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Usted conoce la historia. Hay 2 niños perdidos en la Biblia y uno es uno de estos. No hay niños solos en la cultura judía. Y aquí aparece uno solo. Un niño. Deja a los niños venir a mí. Todo lo que implica que sea un niño el que esté. Perdón, de pronto un adulto no hubiese dado todo lo que tenía. Un niño sí. De pronto un adulto dice, no, papá, mi ciudad está muy lejos. Yo cómo voy a, lo esconde. Yo cómo voy a dar mi sustento. Un niño natural dijo, tenga 5 panes y 2 peces, hermano, y miren a ver. Si quieren entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Pero nosotros no hemos querido entender eso. Y nosotros pensamos siempre del niño en que los niños son crueles, en que son egoístas, y esto hace parte de las características. Cuando tienen entendimiento de los 2 a los 6 años, este juguete es mío y no te lo presto. Sí, hace parte de ser niño. Pero el niño es muy transparente. Por eso los niños nos hacen quedar mal a nosotros los adultos cuando estamos en algunas visitas. Los niños cuentan cosas que pasan en la casa de forma imprudente, ¿no? Y mi papá y mi mamá hacen tal cosa en la casa y los papás, ay, Dios mío, este muchacho que se calle. Ellos cuentan, porque el niño es natural. ¿Qué te intento decir? La palabra del Señor se encarga de hacernos entender que fue un niño el que donó todo lo que tenía. Un niño fue capaz de quedarse sin nada, en contraposición de lo que muchos adultos hubiésemos hecho. No, yo guardo mi comida para mí y para mi casa, para poder llegar al lugar donde tengo que ir. Dice que las ciudades estaban apartadas, dice el texto bíblico en Mateo. ¿Sabes qué hizo un niño? Se despojó de todo lo que tenía. Que el tiempo de pandemia no nos haga olvidar que son los niños los que nacen dentro del reino, según el Señor Jesús, y que si no pensamos como niños y no tenemos esa generosidad de los niños, este mundo no va a ser sanado o no va a ser sano a través de nuestra compasión, de la compasión de la iglesia. Que Dios les bendiga, amados, fuerte abrazo y seguimos orando por todas sus necesidades, entendiendo por lo que dice la palabra del Señor, que Dios se encarga de nosotros. Mira que el tiempo de dificultad
no puede golpear lo que Dios ya propuso para su iglesia. Voy a leerte un texto bíblico. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este tiempo de pandemia no tomó por sorpresa al Señor. Este tiempo de pandemia es una prueba para nosotros, para poder demostrarle al Señor de qué estamos hechos. Él ya tenía pronosticado esto, y Él sabía quiénes iban a permanecer fieles y quiénes no. Que nunca se vaya la idea de nuestra mente de entender que el Señor Jesús en la dificultad espera de nosotros como hijos de Él que sigamos haciendo lo que siempre estamos haciendo. El Señor Jesús siempre sanaba a la gente con un muerto encima, que era un familiar, seguía sanando a la gente. Que el Señor Jesús con el dolor de Juan Bautista seguía multiplicando los alimentos. O sea, Él no dejó su ministerio porque estaba triste. Él arreció en su ministerio, aun cuando más dificultad tenía. Que nos parezcamos todos los días más al Señor Jesús, que no dejemos de hacer y no dejemos de ejercer la compasión, la generosidad y la misión que Dios ha puesto en nosotros, escudándonos en que estamos tristes. Porque si alguien estaba triste y sufriendo de dolor, fue el Señor Jesús. Y en el Señor Jesús pasa algo. Entre más dolor tenía, más servía. Lavó los pies a sus discípulos cuando más dolor tenía. Pidió perdón por la humanidad colgado en la cruz. Perdónales que no saben lo que hacen. Aquí multiplicó y sanó a la gente cuando habían matado a Juan Bautista, familiar de él. Si ustedes miran al Señor Jesús, los milagros más sobrenaturales los hizo con más opresión y con más dolor. El Señor Jesús cuando más sufría, más servía. Nosotros algunas veces entre más sufrimos, más nos escondemos. Hoy no quiero que me hablen, hoy no quiero que me digan nada porque yo estoy en mi dolor y estoy bloqueado. El Señor Jesús cuando más opresión tenía, más bendecía a la gente. Que la pandemia no quite tu alma bonita, que la pandemia no quite tu generosidad, que la pandemia no quite tu compasión, que la pandemia no te vuelva egoísta, que la pandemia no te vuelva otro ser humano que Dios no creó. Dios sabe todo. Isaías 46, 9 y 10 dice que Él todo lo tenía pronosticado. No hay que temerle a seguir haciendo lo que generalmente veníamos haciendo, porque ahora estamos en pandemia y toca cuidar y toca... No, la pandemia no te transforma. La pandemia no puede transformarte. La pandemia debe mostrar lo que siempre has tenido en el corazón y es a Dios. Que en el momento de más dolor dio su Hijo a que muriera por nosotros. O sea, el tema aquí no es restringirse en la pandemia. El tema aquí es antes explotar en la pandemia. La pandemia y la dificultad están hechos para que nosotros nos demostremos a nosotros mismos cuán cristianos somos. Y el Señor Jesús no dejó de hacer lo que venía haciendo regularmente cuando más dolor tenía. E incluso cuando más dolor tenía, más le servía a la gente. Fuerte abrazo y bendiciones, amada iglesia. Dios les cuide siempre.